un lado de esa molécula, una parte va a ser hidrofóbica, la otra hidrofílica, y ustedes saben que hidrofílico significa que puede estar en contacto con el agua, ¿sí? Hay un amor entre esta molécula y el agua, ¿verdad? Y lo hidrofóbico es que no puede haber un contacto con el agua, ¿verdad? Entonces, esto es una característica importante porque las membranas prácticamente están hechas de moléculas anfipáticas, ¿sí? Porque las membranas normalmente en su estructura hay partes que quedan en contacto con medio acuoso y otras no. Entonces vamos a ver la importancia de eso, ¿verdad? La clase de hoy, por lo tanto, es la membrana plasmática. Realmente es una clase sobre membranas celulares en general, pero nos vamos a enfocar mucho en la membrana plasmática. La composición, estructura y funciones que tiene esta membrana para la célula como tal, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos el contenido. Vamos a introducirnos al tema y recordar, lógicamente, a la celulita, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado de las células? Qué bonitas, ¿verdad? Más que todo, estamos hablando acá de células animales, lógicamente, ¿verdad? Porque nuestras células pertenecen a esa clasificación. Y vemos pues que las células contienen, ¿verdad?, ciertos elementos importantes para que muchas funciones importantes de nuestro organismo se lleven a cabo. Las células, aparte, al conglomerarse, todas ellas van formando tejidos y los tejidos forman órganos y pues, al final tenemos sistemas y como tal un individuo. En estos casos estamos en medicina, podemos hablar de seres humanos también. Entonces, ¿verdad? Las células tienen que tener esa característica que su contenido no puede andar nadando, mezclándose con los contenidos de otras células, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una delimitación y para eso tenemos a las membranas, ¿verdad? Las membranas y acá la membrana que rodea toda la célula. Vean que acá todos estos contenidos, ¿verdad? De la célula, todos estos elementos, vean ustedes, acá tenemos mitocondrias, el núcleo, retículos endoplásmicos, hay peroxisomas, etcétera, ¿verdad? Todo esto son organelos y los organelos también tienen sus propias membranitas para estar separados unos de otros. Son membranas celulares en general, pero la que rodea, la membrana que rodea toda la célula es la que se llama membrana plasmática, ¿ok? Esa es la membrana plasmática porque está rodeando al plasma, al citoplasma de la célula, ¿verdad? Que es donde están contenidos todos los organelos. Entonces, esta membrana nos ayuda a delimitar este contenido con el exterior, tiene funciones de protección, de permeabilidad selectiva, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ir estudiando. Entonces, se puede decir, ¿verdad?, que la membrana plasmática es esta estructura especializada, no es sencillita, ¿verdad? Como tal vez nos podrían haber quedado la idea con el dibujo anterior. Hay esa laminita que está ahí bien bonita rodeando las células, ¿no? ¿Verdad? Es una estructura compleja que recubre y delimita a la célula, ¿sí? Impidiendo la dispersión de su contenido en el medio, que es lo que habíamos hablado, ¿verdad? Las células normalmente tienen que estar delimitadas, manteniendo su contenido intacto, ¿verdad? Algunas adquieren formas específicas para realizar sus funciones. Entonces, esta estructura tampoco es que sea como un pedazo de papel o de plástico que esté envolviendo algo, ¿verdad? Que, pues, se quedó así estático y no hace nada, no, al contrario, ¿verdad? Esta estructura, la membrana plasmática, es una estructura dinámica. Ella está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, incluso ella está trabajando, es muy trabajadora la membrana plasmática y vamos a ver todas las funciones que tiene. Los componentes de las membranas celulares son lípidos, ¿sí? Acá, por eso hemos estado hablando de macromoléculas anteriormente y vamos a ver ciertas cosas, ¿verdad?, que ellos están haciendo ya formando estructuras y las funciones que cumplen dentro de esas estructuras. Entonces tenemos los componentes de las membranas que son lípidos, proteínas y carbohidratos. Son los tres componentes principales de las membranas celulares. Vamos a poner el cursor, el puntero. La proporción en la que estos elementos, sea lípidos, proteínas y carbohidratos, se van a encontrar dentro de una membrana va a variar de acuerdo al tipo celular. El contenido de la membrana, por ejemplo, de una célula nerviosa, ¿sí?, no va a ser lo mismo que el de una célula
que se encuentra en la sangre, por ejemplo, un eritrocito, ¿verdad? El contenido que tiene de esos elementos va a ser diferente. Entonces, por eso ponemos acá un ejemplo, ¿sí? Que habla precisamente de los eritrocitos. Y fíjense que esto es exclusivo para ellos, ¿verdad? En general podemos decir que la membrana plasmática del eritrocito va a contener una gran cantidad de proteínas. Miren, 52% más de la mitad del contenido de la membrana va a ser otorgado a las proteínas. Luego también tenemos una fracción importante que es de lípidos, y vamos a ver la importancia que tienen los lípidos, ¿verdad?, en la formación de las membranas. Y al final siempre el componente minoritario, ¿verdad?, en diferentes proporciones, dependiendo del tipo de célula, va a ser el de los carbohidratos. En este caso, para los eritrocitos, ¿verdad?, tenemos un 8%, que ya es algo realmente para hacer la función tan importante que también llevan a cabo los carbohidratos dentro de nuestras células. Entonces, cuando vemos las estructuras, ¿verdad?, de estas membranas celulares, principalmente cuando hablamos de la membrana plasmática, pues vimos la celulita que estaba al principio de la clase, ¿verdad?, al inicio, y se veía pues como una laminita ahí, ¿verdad?, que estaba rodeando la célula, pero no se mira realmente en esos dibujos, en esos esquemas, cómo está compuesta. Y lógicamente cuando los científicos empezaron a estudiar las células, que ustedes saben que fue ya hace siglos, ¿verdad?, que el señor Robert Hooke observó las primeras células que estaban muertas, ¿verdad?, las células de corcho, y luego se empezaron a ver pues células vivas de microorganismos, etcétera, con esos microscopios, y luego avanzando en la tecnología, se miraba que las células tenían pues precisamente esa delimitación, pero no se lograba comprender del todo qué estaba formando esa membrana. Entonces fue que a principios del siglo XX y a medida que avanzaban las décadas, pues algunos científicos se animaban a decir, mire, tienen la forma de estos, y hacían pues sus experimentos para comprobar que esos componentes eran los que estaban en las membranas. Entonces, estos señores, Dawson y Danieli, en las primeras décadas del siglo XX, sí, estamos hablando ya de 1920, 1930, ¿verdad? Ellos propusieron, ¿sí?, ellos propusieron de que la membrana plasmática pues estaba conformada por lípidos especializados, que nosotros ya sabemos que suelen ser los fosfolípidos en su mayoría y glucolípidos, ¿verdad? Y dijeron que estaba haciendo pues una capa lineal, ¿verdad?, de estos lípidos de membrana, y por encima de esa capa de fosfolípidos o de glucolípidos, o lo que ellos hubieran planteado, ¿verdad?, pues en general esos lípidos de membrana, encima de esa capa de lípidos estaban colocadas un montón de pelotitas que pues para ellos eran las proteínas globulares, pero habían una gran cantidad, otra capa prácticamente, ¿verdad?, encima de la capa de lípidos, que era de proteínas globulares. Entonces ellos lo representaban así. Tenemos los lípidos, ¿verdad?, que hemos estado hablando, que vamos a ver que es una bicapa la que se está formando de lípidos para las membranas, ¿verdad? Y ellos decían pues que sobre todos estos lípidos se ponía una serie de proteínas globulares. Luego ellos empezaron a revisar su misma teoría, ¿verdad? Y una par de décadas después, ya revisada, dijeron, pues miren, ahora hemos concluido que las membranas de la célula forman unos poros, ¿verdad? Y en esos poros, pues, están recubiertos los poros de proteínas, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Pero lógicamente nosotros hoy en la actualidad sabemos de que esto no es así. Ellos, por la carencia de tecnología, pues hacían su mejor esfuerzo para elucidar qué es lo que estaba sucediendo con las membranas, ¿verdad? Y la membrana es un componente muy importante que se ha estudiado muchísimo en células y que lógicamente si falla, ¿verdad?, la muerte celular se va a dar dentro de un tejido como tal. Entonces, otros científicos más adelante, que ya fueron Singer y Nicholson, dijeron, pues, a través de sus estudios, ya al pasar otro par de décadas después de eso, ahí por los años 70, ¿verdad?, que para ellos la membrana estaba estructurada más que todo como un mosaico fluido, y a eso se lo conoce precisamente como el modelo
del mosaico fluido, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la idea, ¿verdad? Que un mosaico es una combinación de cositas, estamos haciendo como un lienzo, ¿verdad? Y estamos combinando un montón de cositas de diferentes colores, ¿verdad? Bien bonito. Entonces, para ello, la membrana se volvía como un mosaico. Y aparte de eso, le agregan la palabra de mosaico fluido, ¿sí? Un fluido significa que los elementos que están dentro de ese mosaico, de alguna manera, van a estar movilizándose en el plano, ¿verdad? Van a estar yéndose de un lado para otro de alguna manera, ¿verdad? Todavía no lo tenían ellos muy claro, entonces ellos pensaban, y en parte, ¿verdad? Tenían razón, de que esa membrana, pues todos los elementos, lípidos, proteínas que hubiera ahí, iban a estar nadando y fluyendo, ¿verdad? A lo largo de toda la membrana. Ahora se sabe de que hay ciertas restricciones, ¿sí? No es que una proteína va a ir aquí y se va a ir hasta el otro lado de la célula y va a ir viajando, ¿verdad? No es así del todo correcto, pero sí sabemos que ciertos movimientos, ciertos desplazamientos que pueden estar haciendo tanto los lípidos como las proteínas de la membrana, así que se mantiene el hecho de que sea un mosaico fluido. Y este mosaico fluido, que es la membrana, consiste en una bicapa lipídica discontinua, ¿sí? Con proteínas inmersas en ellas. Ahí se vuelve discontinua porque hay esas proteínas inmersas. Es una estructura asimétrica. Ustedes saben que cuando ya decimos asimétrico es algo que no es igual. Como esto es una bicapa, tiene una capa arriba, una capa abajo, ¿verdad? De lípidos, como dice aquí, es una capa lipídica. Lípidos arriba, lípidos abajo, dos capas, ¿verdad? Entonces, una de las capas va a contener ciertos elementos prevalecientes en esa capa y en la otra capa no va a ser lo mismo, no va a ser los mismos elementos predominando. O sea, todas van a tener lípidos, todas van a tener proteínas, pero ¿quiénes van a predominar una sobre otra, verdad? Es ahí donde se da esa asimetría. Y un ejemplo que les hemos puesto aquí resaltadito es que en esta membrana plasmática los carbohidratos, por ejemplo, solo se van a encontrar en el lado que da afuera de la célula, que también se le llama lado exoplásmico, el lado extracelular, ¿sí? Y el siguiente lado, ¿verdad? El de la otra capa es el lado intracelular o el lado citosólico, que da precisamente al citosol de la célula. Entonces, actualmente sabemos de que los carbohidratos solo se van a encontrar del lado extracelular. No vamos a encontrar carbohidratos del lado citosólico. ¿Sí? Y por ahí nos vamos a ir recordando que ya habíamos hablado de esos carbohidratos que se encuentran, ¿verdad? En el exterior de la célula, ¿verdad? Y que se conoce como el glucocáliz. ¿Recuerdan que lo habíamos visto en la clase de carbohidratos? Ya más adelante más o menos lo vamos a mencionar. Entonces, otra diferencia, pues, entre la bicapa, ¿verdad? Por lo que se vuelve asimétrica es el tipo de fosfolípidos que vamos a tener. Algunos fosfolípidos vamos a verlos vamos a encontrar predominando en un lado y otros fosfolípidos van a estar predominando en el otro lado de la bicapa. Otra característica de las membranas, en este caso estamos hablando de la membrana plasmática, es que su grosor varía entre 5 a 8 nanómetros. Algunas partes, dependiendo del contenido, qué proteínas, qué lípidos van a encontrarse, van a ser más delgadas y otras van a ser un poquito más gruesas. Entonces vean que ahí tenemos al famoso mosaico fluido, ¿verdad? Este modelo que plantearon Singer y Nicholson con la bicapa lipídica. Vean que incluso los colores de estos fosfolípidos son diferentes a los de esto, indicando esa asimetría, ¿verdad? Entre ambos lados. Las proteínas, cómo se ven inmersas, son a veces graciosas, cómo las representan, parecen papitas, ¿verdad? Como que tenemos algo y hemos metido una papita por ahí. Entonces las representan, ¿verdad? Bien claramente, ¿verdad? Atravesando la bicapa lipídica, que son todas una capa externa por aquí, la capa interna, ¿verdad? Y vean ustedes que en verde tenemos los carbohidratos,
el glucocálido, ¿verdad? Siempre del lado extracelular, y vean ustedes que van a estar unidos los carbohidratos siempre a proteínas o lípidos. Ellos no van a andar solitos nadando en el lado extracelular, ¿verdad? Ellos van a estar siempre unidos, ya sea a las proteínas o a los lípidos, formando glucolípidos o glucoproteína, ¿verdad? Bien. Entonces, ya hemos hablado, pues, de los componentes de esta membrana, y pues al final nos damos cuenta que la estructura como tal tiene una base, ¿sí? Una base donde están inmersos los demás elementos, y esa base es precisamente la bicapa lipídica, como lo podemos ver acá. Su componente estructural básico es la bicapa lipídica. La bicapa lipídica es muy especial y muy particular, así como pues todas las cosas que vamos estudiando en biología, ¿verdad? Dice uno, ¿y dónde se ocurrió todo esto? ¿Dónde salió todo esto? Que realmente parece a veces muy raro, muy complejo, pero que funciona de una manera impresionante, ¿verdad? Y vemos acá que esta bicapa lipídica, pues, aparte que ya sabemos que son lípidos, pues va a tener diferentes tipos de lípidos, y estos diferentes tipos de lípidos ya los hemos estudiado en clases anteriores. Vemos acá estas chibolitas, ¿verdad? Con sus colitas, ¿sí? Una chibolita con 2 colitas. Vean ustedes cuántas chibolitas con 2 colitas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se llaman en general este tipo de lípidos que tiene esta pelotita y estas 2 colitas? Yanela, ¿cómo es que se llaman a este tipo de lípidos? ¿Cuáles, perdón? Los que tienen estas 2 colitas, representados siempre con estas 2 colitas y esta pelotita por aquí. No son los... Uy, se me acaba de olvidar. No son los anfipáticos, no son los... No, son los fosfolípidos, ¿verdad? Que hemos estado hablando. Los fosfolípidos, tenemos, por ejemplo, entre los fosfolípidos, fosfatidilcerina, ¿sí? Fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina, y esos son un tipo de lípido, ¿verdad? Se recuerdan que dentro de los fosfolípidos hay fosfoglicéridos, ¿verdad? Lípidos fosfoglicéridos, y tenemos también la esfingomielina, ¿verdad? O esfingolípidos, la más representativa es la esfingomielina. Y luego tenemos también dentro de todos estos lípidos de membrana los glucolípidos, ¿sí? Que recordamos nosotros, ¿verdad? Son los cerebrósidos y los gangliósidos. Además de todos estos tipos de lípidos, ¿verdad? Tenemos al colesterol, que es el tercer tipo de lípido importante, ¿verdad? Incluso dentro de las membranas celulares. Acordémonos que el colesterol no es malo, ¿verdad? El colesterol, al contrario, es sumamente necesario en nuestras células, ¿sí? Bien. Entonces, estas características que le brindan los lípidos de membrana a la bicapa de la que estamos hablando, hacen que esta bicapa muestre una propiedad de autosellado. Y vamos a hablar de las propiedades también más adelante, pero vemos acá que precisamente las membranas celulares y las células adquieren una forma cerrada, precisamente porque la interacción que tienen todos estos lípidos con el agua no es favorable. Si una capa de lípidos, en este caso una bicapa de lípidos, quedara con extremos, vean ustedes acá, con orillas expuestas al agua, pues eso a la bicapa como tal no le favorece en ningún momento. Entonces ella siempre busca que todos sus extremos, que todas sus orillitas queden en contacto con otros lípidos, y por eso es que agarran pues esta forma de esfera, ¿verdad? Con la que normalmente nosotros representamos a las células. No siempre van a ser esféricas, pero siempre van a tener otras formas, pero al final siempre van a estar selladas. Esos extremos de las membranas nunca se van a encontrar, ¿verdad?, en contacto con el agua. Entonces, ¿cómo hemos ido estudiando qué contienen las células, ¿verdad?, que contienen estas membranas? ¿Cómo están conformadas estas membranas? Pues lo hemos hecho por diversas técnicas, ¿sí? Una de ellas que es bastante
conocida, ¿verdad? En este tipo de estudio de membrana, ¿verdad? Y bastante interesante cómo es que se han ingeniado todas estas cosas para estudiarla, ¿verdad? Es la fractura por congelación, ¿sí? Es decir, que nosotros tomamos una muestra, pues cuando están las células, tomamos una célula, ¿verdad? Ese medio donde está esa célula se congela, ¿verdad? Como podemos ver acá, pues lógicamente representado bien bonito en un dibujo, ¿verdad? El medio donde estaba esta célula prácticamente se congela, ¿sí? Y luego con algo que tiene filo, una navaja, un cuchillito, un bisturí, ¿verdad? En cierta porción, ¿verdad? Específica de ese cristal de hielo que se ha formado, se le da un golpe y lógicamente, ese cristal de hielo va a romperse y se va a pasar llevando, ¿verdad? Ciertas partes de esa membrana que está constituida la célula. Es lo que está ocurriendo acá. Vean ustedes que la membrana tiene la característica que todos sus componentes que ya hemos hablado, que son lípidos y proteínas principalmente, los carbohidratos están del lado del exterior, ¿verdad? Más que todo los lípidos y las proteínas van a estar interactuando entre ellas de manera débil, de manera no covalente, ¿sí? Entonces, al ejercerse esa fuerza con esta pieza con filo, ¿verdad? Sobre el hielo donde está congelada la célula, fácilmente, ¿verdad? Va a crear una fractura dentro de esa membrana de la célula. Y lo que va a suceder es que lo que estaba menos unido a una parte de esa membrana, pues va a quedar en un lado, y lo que estaba en el otro lado, pues va a quedar para el otro lado precisamente, ¿verdad? O sea, vamos a tener esa separación de componentes y principalmente de las proteínas que están conformando esa membrana. Entonces vean ustedes acá esta membrana donde la bicapa lipídica, vean ustedes que los lípidos de una capa han quedado aquí separados y los lípidos de otra han quedado pues, al lado opuesto, ¿verdad? Ha hecho de que unas proteínas, la que estaba acá más unida a esta capa, pues quedó de este lado, y las que estaban más unidas a esta capa han quedado de este lado. Y lo que ha sucedido acá en esta capa, en esta monocapa de la capa, ¿verdad? Es que las proteínas que estaban ocupando este espacio, como ya no están, han dejado esos huecos. Y eso nos permite estudiar precisamente, en primer lugar, que ahí había una proteína, porque la que estaba inmersa ahí ha dejado ese hueco, ¿verdad? La forma de la proteína, la manera en que están interactuando esos lípidos con la proteína. Entonces eso nos ha permitido hacer ciertas deducciones precisamente de la estructura y la función de la membrana. Ahora lo podemos ver pues dentro de lo que se ve en un microscopio, como la proteína en este caso, esta es la cara de la proteína, ¿verdad? Se ve acá que ha quedado el microscopio, ¿verdad? Ha quedado de este lado la monocapa, pero a la par de ella habían proteínas que ahora lo único que ha quedado es el hueco, el espacio vacío, ¿verdad? De donde estaba esa proteína. Es lo que podemos ver aquí en esta imagen, lo mismo, se hace pues el plano de la fractura, pues donde están las interacciones más débiles, que es entre los fosfolípidos de una monocapa y los de la otra monocapa, ¿verdad? Se van abriendo. Y pues una proteína va a quedar de un lado donde esté más fuertemente unida y la otra va a quedar del otro lado si es que está más fuertemente unida al otro lado. Y de esa manera pues obtenemos espacios vacíos, como pueden ver ustedes aquí, donde tendría que haber estado esto. Pues ahora solo está el espacio vacío igual acá. Otra técnica que nosotros podemos ver es la construcción de bicapas artificiales. En este recipiente, este recipiente que se ha hecho especialmente para esto, ¿verdad? Vean ustedes que tiene un espacio, ¿verdad? Tiene aquí como una lámina en medio que tiene precisamente un espacio destinado a donde se van a poder quedar pues esos lípidos. Se agrega agua, como es el medio acuoso donde están las células, ¿verdad? Y luego se agregan pues esos fosfolípidos u otros, ¿verdad? Que se deseen estudiar. Y vean que ellos automáticamente van a cerrar ese espacio y van a ir formando precisamente una bicapa. ¿Por qué? Porque ellos lo que van a ir cuidando es que sus politazas, recuerdan que son moléculas anfipáticas o anfifílicas, ¿verdad?
Estas colitas son no polares, son hidrofóbicas, y las cabecitas son polares o hidrofílicas. Entonces ellos van a buscar precisamente por medio de la formación de esta bicapa que solo las cabecitas queden en contacto con el agua, y pues las colitas van a quedar en contacto entre ellas, que son hidrofóbicas. Esto es en el caso que se les pusiera un recipiente, ¿verdad? Especializado de esta manera. Pero nosotros en un medio aquoso también podemos colocar este tipo de lípidos, fosfolípidos, glucolípidos, que son los que corresponden a las membranas, porque esos son los que estamos estudiando ahorita. Y lo que ellos van a hacer en un medio no restringido como esto, pues va a ser formar liposomas. Y ya hemos hablado que los liposomas parecen células realmente, porque toman estas formas, ¿verdad? Hacen una bicapa lipídica y dejan un espacio al centro que es acuoso, como en una célula, ¿verdad? Donde queda el espacio, solo que en la célula, pues lógicamente ahí en ese espacio van a estar todos los organelos. En este caso, un liposoma es una estructura artificial, ¿verdad? Que va a dejar un espacio acuoso vacío y donde artificialmente se le pueden introducir cosas que van a servir para llevar como tratamientos terapéuticos a los pacientes. Yo puedo meter aquí un fármaco, por ejemplo, un gen, si estoy hablando de terapia génica, y de esta manera entregar por medio del liposoma eso que yo estoy buscando que llegue al tejido de la persona. Entonces vean ustedes que los liposomas también van a ir adquiriendo esta forma por el hecho precisamente de que ellas, las colitas, van a querer evitar el agua, van a quedar unidas entre ellas. Y vemos también otra técnica que es el uso de detergentes, más que todo para la extracción y estudio de proteínas, ¿sí? Detergentes son moléculas anfipáticas, ¿ok? O anfifílicas. Entonces los detergentes cuando se mezclan en un lugar o una sustancia donde hay membrana, donde hay células, ¿verdad? Lo que van a hacer es que estas son las moléculas de detergente y miren que tienen una cabecita roja, bien rojita aquí, y tienen un palito por ahí. ¿Qué les está indicando eso? La cabecita es la parte hidrofílica y la colita es la parte hidrofóbica. Lo que hace es que ellos van a ir a buscar dónde ir a interactuar con la membrana. Entonces, estas moléculas de detergentes que están formando micelas en el medio porque son anfipáticas, ¿verdad? Cuando actúan con la membrana, vean que esta membrana que han puesto de ejemplo acá tiene lípidos, fosfolípidos, y tiene proteínas que es una gris y esta verde que está acá, ¿verdad? La gris y la verde. Cuando actúan las moléculas de detergente, vean que se van a unir las colitas, ¿sí? Las colitas de los detergentes que son hidrofóbicas, se van a ir a unir la parte hidrofóbica de proteína. La proteína, como está inmersa en la membrana, esta parte es la que está en medio de la membrana, que es la que está interactuando con las colas de los fosfolípidos. Esta parte es hidrofóbica. Y esta parte que sobresale de la membrana, como es la que está actuando con la parte acuosa, ¿verdad? Esa va a ser la parte hidrofílica. Entonces vean ustedes que el detergente se va a unir a la parte hidrofóbica de las proteínas, ¿verdad? Hace interacción con ellas. Y cuando pasa la interacción con los fosfolípidos, lo que hacen es unir sus colitas hidrofóbicas con las colitas hidrofóbicas de los fosfolípidos. De esa manera, porque ellos se van a meter ahí, ¿sí? Se llegan a meter ahí a interactuar con todos estos elementos, separan la membrana, la desintegran, ¿verdad? Entonces hemos separado los componentes de la membrana. Entonces lo que hacen después, ¿verdad? Cuando ya tenemos separados para ver cómo es que funciona ese reordenamiento, ese autoensamblado que tienen las membranas también, ¿verdad? Se pueden estudiar las proteínas por separado, porque ya las hemos precisamente separado de la membrana. O simplemente, ¿verdad? Queremos ver cómo actúa. Si volvemos a unir todo, quitamos el detergente y vean ustedes que precisamente los fosfolípidos vuelven a interactuar entre ellos y con las proteínas donde ellos estaban, ¿verdad? Para ver si las proteínas, ¿sí? Ya dentro de la membrana recobran la función que ellas tenían. Ellas, bueno, estas proteínas se llaman, las van a ver en la siguiente clase, de hecho, la bomba de sodio y potasio, ¿verdad? Esta proteína es muy importante para el funcionamiento nervioso y muscular.
Entonces, al separarla de la membrana, ella queda con una deficiencia, porque ella funciona bien dentro de la membrana. Y al regresarla a la membrana, hoy haciendo estos experimentos, vemos que la proteína pues vuelve a ser funcional, cuando ya se ha incorporado a su ambiente natural. Esas son formas de ir estudiando, ¿verdad? Entonces, vemos que las propiedades de la membrana son variadas por todo lo que hemos hablado ahorita. Vamos a tener una permeabilidad selectiva, una capacidad de autoensamblarse, ¿sí? Una flexibilidad dentro de estas membranas y una fluidez, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de permeabilidad selectiva, yo creo que este es un término que ya se nos hace conocido, ¿verdad? Sabemos de que las membranas no van a dejar pasar cualquier cosa, ¿sí? Ellas van a dejar pasar unas cosas y otras cosas no las van a dejar pasar, ¿ok? Van a ser muy estrictas, ¿verdad? Con lo que ellas quieren que pase y con lo que no quieren que pase. Y eso va a depender del tipo de membrana del que estemos hablando. Hay unas membranas que dejan pasar casi todo, hay otras que casi nada. Y lo que van a dejar pasar va a depender usualmente de las proteínas, ¿sí? Que estén en esa membrana. Eso lo van a ver en la siguiente clase de transporte de membrana. Van a ver que hay cosas que pueden atravesar fácilmente la bicapa lipídica, o sea, los lípidos. Hay cosas que pueden estar pasando a través de la bicapa lipídica, pero son la minoría de cosas. Son poquitas cosas, tienen que tener ciertas características para poder atravesar la bicapa lipídica. Pero todo lo demás que necesita la célula, que tiene que pasar, no lo va a hacer a través de la bicapa lipídica, sino que las proteínas que están inmersas en esas membranas son las que van a estar ayudando a transportar esas cosas, ¿verdad? Ustedes van a ver cómo lo hacen. Luego tenemos la capacidad de autoensamblarse, ya lo habíamos hablado desde el principio, ¿verdad? La bicapa lipídica, con tal de ella de no quedar con extremos, con orillas expuestas al agua, ella se vuelve a cerrar, tienen un autosellado, ¿verdad? Entonces esa es la capacidad de autoensamblaje que tienen. Luego la flexibilidad, pues ellas se pueden deformar, ¿verdad? Pueden deformar y reformarse, ¿sí? Dependiendo de la función también que las células estén cumpliendo. Por ejemplo, los eritrocitos, cuando van viajando en sangre, ustedes saben que, pues, que nosotros en nuestro sistema circulatorio pues tenemos venas, arterias, hay vasos capilares, ¿verdad? Hay capilares sumamente finos y delgados, ¿verdad? Y por todo eso tiene que pasar la sangre. Y sabemos que en la sangre pues están los eritrocitos. Entonces los eritrocitos, sí, con la forma que nosotros ya los conocemos, en ciertas zonas de ese sistema, ¿verdad? Donde, más que todo donde están los capilares más finos, ellos tienen que deformarse, ¿verdad? Normalmente sucede para que ellos puedan atravesar por ese diámetro de ese capilar. Entonces esa flexibilidad se la otorga precisamente la flexibilidad las membranas que ellos tienen. No todas las membranas, dependiendo de la cantidad del contenido, van a ser tan deformables, ¿verdad? Hay unas que son menos deformables, otras que son más deformables. La fluidez también va a ser una característica, ¿verdad? Que la fluidez es cómo va a ir movilizándose los componentes de la membrana en el plano, en la capa donde ellos están, ¿verdad? Si se van a estar moviendo a un lado, si se van a mover al otro, ¿verdad? Porque a veces se necesita un recambio, ¿verdad? De posiciones de las cosas donde están ellos. Entonces esa fluidez va a depender también de la composición de los lípidos, ¿sí? La fluidez de la membrana. Entonces las funciones hay infinitas. Funciones con respecto a las membranas, nosotros lógicamente vamos a mencionar unas cuantas, las que ahorita esperamos que se nos queden, ¿verdad? Vamos a ir viendo a lo largo después de todas las clases del ciclo y del siguiente, que de repente va, pero esa función no me la habían mencionado, pues no nos quedó tiempo, ¿verdad? De decirles todo, pero bueno. La más obvia, la delimitación o división de compartimientos. Delimita todas las células, pero los organelos también tienen membranas y están delimitando dentro de la célula esos organelos. Es como que tuviéramos una casa con cuartos, ¿verdad? Usualmente nosotros, ¿verdad? En este mundo estamos acostumbrados que la cocina pues tiene el aparato de cocina, la refri, ¿verdad? El lavatrastos, ¿sí?
no voy a encontrar, ¿verdad? Normalmente no voy a encontrar una sala, ¿verdad? Donde estén la cocina y la refri, eso, ¿verdad? O en el baño, ¿verdad? No voy a encontrar una celda con un inodoro, ¿verdad? Entonces la célula está ordenada, está organizada, donde cada compartimiento va a tener su función con sus cositas, ¿verdad? Ahí van a estar trabajando. Y esos cuartitos, como las paredes, ¿verdad? De una casa, las membranas los van a estar delimitando. La protección también es otra función, ¿verdad? Que genera las membranas. Por ejemplo, en el caso de la membrana del núcleo, que se llama envoltura nuclear, ¿sí? Va a proteger al ADN, que sabemos que está dentro del núcleo, la mayoría, hay otro ADN que está en la mitocondria. La mayoría de nuestro genoma está en el núcleo, ¿verdad? Y tiene que estar protegido, porque si no, eso se ve afectado por una cantidad de agentes externos que los puede alterar al ADN y puede causar mutaciones y luego pues, procesos cancerígenos. El transporte selectivo de solutos, ya lo hablamos, ¿verdad? La respuesta a señales externas, ¿sí? ¿Quiénes están en la membrana, en la parte externa? Ya dijimos, los carbohidratos, ¿verdad? El glucólisis de esas membranas, los carbohidratos, oligosacáridos y algunos monosacáridos también están unidos ahí a la membrana. Entonces ellos son los encargados de todo lo que es comunicación celular. ¿Sí? Respuesta a señales externas, por ejemplo, el reconocimiento celular es parte de la comunicación que hay entre las células, ¿verdad? ¿Quién es la célula que tengo a la par? ¿Verdad? ¿Cómo la voy a reconocer? Pues por medio de estas moléculas, ¿verdad? Que voy a tener en la membrana. Otra función, la transferencia de energía. Vamos a ver principalmente en la mitocondria, ¿verdad? Que está ese proceso principal, no solo ahí, ¿verdad? Pero ahí se da una gran cantidad de la producción de ATP, que es la moneda energética que nosotros utilizamos en nuestra célula. Y ya para que ustedes lo vayan viendo hasta con dibujito, ¿verdad? Ahí tienen una célula, puede ser una célula vegetal, pero al final sale igual, ¿verdad? Tenemos la compartimentalización. Localización enzimática corresponde también a ese hecho de que hay compartimientos, ¿verdad? Yo puedo tener enzimas específicas dentro de un puesto específico, ¿verdad? La barrera semipermeable, transporte de solutos, todo esto ya lo hemos hablado. La transducción de señales es cuando se reciben señales del medio y son moléculas, como las hormonas, funcionan de señal, pero la señal se queda en la proteína de la membrana que tiene oligosacárido, que es una glucoproteína. Se queda ahí la molécula señal y lo que yo transmito al interior de la célula es una información. No transmito la hormona como tal, sino transmito solo cierta información. A eso se le llama transducción de señales y lo vamos a ver más adelante en el siguiente ciclo probablemente. Comunicación entre células, transferencia, pues todo eso ya lo hemos hablado. Bien, los lípidos de membrana ya los hemos hablado en clases anteriores. Yo aquí no me voy a detener mucho. Nada más les voy a recordar que todos ellos son anfipáticos o anfifílicos, ¿sí? Y sabemos que existen 3 tipos: fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol, ¿verdad? Estas estructuras ya las vimos en la clase anterior, ¿sí? Solo que a ver si alguien me ayuda a reconocerlas, a ver si es cierto que estudiaron y se acuerdan todavía de esa clase. Entonces, ¿cuál es cuál? Si tenemos fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, ¿sí? Entonces le voy a preguntar a Roberto Valdivieso, ¿cuál es esta molécula del centro? Ahí están los nombres de todas maneras, pero esto les ayuda a recordarse. ¿Vean la estructura? Sería un colesterol. Este es el colesterol, ¿verdad? El colesterol, ¿sí? Vean ustedes la cabeza hidrofílica porque son moléculas anfipáticas. Una cabeza hidrofílica tienen todo. Vean la del fosfolípido, es bastante grande. Este es un fosfolípido. Este es un glucolípido. Vean ustedes acá, ¿verdad? Acá tienen cuál es cuál, ¿verdad? Con un ejemplo, este es un glucolípido y el ejemplo se llama galactocerebrosis. ¿Por qué?
porque solo tiene un monosacárido, es un cerebrócido porque solo tiene un monosacárido y aparte de eso es galactosa, entonces es un galactocerebro. El colesterol, vean la estructura, 4 anillos. Esto es típico del colesterol. Y la cabecita chiquitita, hidrofílica, porque es un grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces, acuérdense, ¿verdad? Que para seguir estudiando estructuras, los tipos, ustedes lo tienen que hacer. O sea, ustedes tienen que ir a las clases anteriores de lípidos y recordar las estructuras y tipos de lípidos de membrana. Eso es por su cuenta. Porque si no, no me da tiempo de terminar la clase. Los lípidos de membrana tienen posibilidad de diferentes movimientos. Entre ellos, se recuerdan que la membrana es fluida, ¿verdad? Ellos se pueden mover, se pueden desplazar. Lo pueden hacer por rotación, difusión lateral, flexión y otro movimiento que es una voltereta, que pues le han dejado el nombre en inglés y es flip-flop, ¿verdad? Entonces, representando aquí en los movimientos, la rotación significa que él solito da la vueltecita. Él solito así en su mismo punto da la vueltecita. Luego la flexión es que, vean ustedes acá que ellos, sus colitas, no es que sus colitas se queden así y jamás en la vida se mueven, ¿verdad? Sino que ellos van a estar como que con el movimiento mismo de la membrana, ellas también, ¿verdad? Van a estar flexionándose. La difusión lateral es precisamente que hay un movimiento de un fosfolípido hacia otro puesto, ¿verdad? Donde había otro fosfolípido y el otro pues también se intercambia. O si se ha perdido ese fosfolípido, este puede irse por acá y luego colocarse otro fosfolípido. Y el flip-flop, el movimiento de flip-flop raramente ocurre. No es que no ocurra, pero es raro. Es un movimiento sumamente difícil que se dé en las condiciones energéticas de la membrana. Es el hecho de que un fosfolípido cambie de una monocapa a otra monocapa. Es difícil, pero sucede, pero solo puede suceder si hay enzimas, ¿ok? Y esas enzimas se llaman flipasas. Solo si las flipasas están actuando se puede dar el movimiento de flip-flop, ¿sí? Bien, el colesterol contribuye, dentro de las funciones que realizan los lípidos en la membrana, ¿verdad? Contribuye a que las membranas sean menos deformables. Mientras más colesterol haya, menos deformable va a ser esa membrana. Y también contribuye a que las membranas sean menos permeables a ciertas moléculas. Vieran que actualmente todavía hay cierta discusión, porque hay quienes dicen que el colesterol también contribuye al hecho de que la membrana sea menos fluida. Pero hay otros que dicen que no es cierto, que el colesterol no contribuye a que las membranas sean menos fluidas, pero yo no se los he puesto como tal acá porque todavía está esa discusión, ¿verdad? Entonces nos quedamos con el hecho de que el colesterol contribuye con que sean menos deformables y menos permeables las membranas. En cambio, la longitud y las insaturaciones de las cadenas hidrocarbonadas, ¿de quiénes? De los fosfolípidos y de los glucolípidos, ¿verdad? Van a determinar la fluidez de las membranas. Esto sí, vamos a ver las imágenes. El colesterol siempre se va a insertar en medio de dos fosfolípidos o de un glucolípido, un fosfolípido, ¿verdad? Dependiendo. A veces van a estar muy cerca de las proteínas también, las moléculas de colesterol. Entonces vean que el colesterol se va a quedar, solo la cabecita tan chiquita hidrofílica que tiene es la que va a estar más o menos en contacto con la parte hidrofílica del lípido, el otro lípido de membrana. Y la parte hidrofóbica, que bien abultada en el colesterol, va a quedar cerca de la parte media de las colas de los fosfolípidos o de los glucolípidos. Entonces esta parte se vuelve un poco rígida por la presencia del colesterol. Y vean ustedes que en el hecho de que hayan cadenas insaturadas, es decir, que va a haber dobles enlaces, se recuerda que cuando hay un doble enlace en posición cis, se forma como un codito, ¿verdad? Hay una deformación en la colita del fosfolípido o del glucolípido. Entonces, eso hace que las colas, entre ellas, vean ustedes este fosfolípido con este, queden más separados. Mientras más separados quedan,
más fluida va a ser esa membrana. Mientras más juntitos quedan, que es en el caso de las cadenas saturadas, donde no hay dobles enlaces, pues ellos van a quedar más juntitos y por lo tanto van a ser menos fluidas. Y eso quiere decir que si hay menos fluidez dentro de una membrana, esa membrana se puede cristalizar, se le llama, o sea, llegar a un estado tipo sólido, pero realmente se pueden cristalizar y eso no es bueno para las membranas tampoco. Entonces tiene que haber un equilibrio entre una fluidez, ¿sí? Y entre una parte, ¿verdad?, que no sea tan fluida, para que las membranas se mantengan en una composición estable. Las proteínas de membrana, pues hay un montón, ¿verdad? Pueden ser de diversos tipos, integrales, periféricas y ancladas a lípidos, incluso ancladas a otras cosas, ¿verdad? Ya vamos a ver por ahí, pero usualmente se les llama ancladas a lípidos. Las proteínas integrales son las que se encuentran inmersas en la membrana, ya sea toda la proteína inmersa o inmersa en una sola capa de la bicapa lipídica. Las periféricas van a estar en la parte de una de las monocapas por la parte de afuera, ¿sí? Y estas usualmente no van a tener enlaces covalentes con otras cosas, ¿verdad? Ellas van a estar interactuando débilmente, ya sea con los lípidos o con las proteínas que se encuentran cerca de ellas. Y las proteínas ancladas de lípidos, pues ellas sí se encuentran unidas covalentemente a algún lípido que está fuera de la bicapa. Bien, entonces vean todas las proteínas que tenemos de membrana, o sea, de diferentes tipos. En el esquema tenemos aquí una proteína que toda está inmersa, vean ustedes, y la 2 también y la 3 también. Todas ellas están inmersas en las dos capas. Esta es la bicapa. Aquí no se ve la separación, pero asumamos, ¿verdad?, de que estas son dos capas, por lo tanto es una bicapa lipídica. Quiero ver. Jimena Vargas, ¿qué tipo de proteínas son estas? ¿Ancladas a lípidos, periféricas, integrales? Las que están en la bicapa serían integrales, porque son integrales, ¿verdad? Son integrales, son proteínas integrales. Pero vean ustedes que la número 4 solo está inmersa en una de las capas. Sí, solo en una de las capas. Entonces, Fátima Portillo, ¿cómo clasificaría usted a esta proteína? Inmersa, no. Está inmersa en una, pero ¿qué es? ¿Periférica, integral, anclada a lípido? Anclado. No, esta es también integral. Estas. Solo que estas son integrales inmersas en toda la bicapa y esta es una proteína integral inmersa solo en una capa de la bicapa. ¿Ok? Luego tenemos proteínas, vean ustedes por acá que están ancladas a lípidos. Esto rojo es un lípido. Entonces está anclada covalentemente, fuertemente a un lípido. Al igual que estas, la número 6. Solo que la número 6 tiene algo que se llama un ancla o un linker. Algo que une al lípido, un intermediario, ¿verdad?, que está uniendo al lípido con la proteína. Es un ancla. Usualmente se llama ancla GPI. Entonces, esta ancla está unida covalentemente también a la proteína. Y por último, la número 7 y la número 8 estamos representando a las proteínas periféricas unidas débilmente a otras proteínas. Vean ustedes acá, unidas débilmente a otras proteínas que sí están inmersas en la membrana. Entonces ahí tenemos ejemplos. Las proteínas integrales, es decir, las que están inmersas en la membrana, se pueden clasificar como transmembranales, la que atraviesa toda la membrana, o la asociada a una monocapa nada más. ¿Ok? Aquí hay unos ejemplos
no hay mayor cosa, ¿verdad? Solo que vean que, pues sí, está atravesando las dos, de hecho, están atravesando la bicapa, ¿verdad? Lipídica. Y ahí están los nombres para que ustedes los puedan ver después. Y por último, nos quedamos con el último elemento de la membrana, ¿verdad? Que son los carbohidratos. Los carbohidratos siempre están unidos covalentemente a los lípidos o las proteínas, formando glucolípidos o glucoproteínas, ¿verdad? Se encuentra exclusivamente en la mitad extracelular, fuera, ¿verdad? Es decir, el glucocáliz intervienen en la interacción de la célula con su entorno. Siempre que haya comunicación celular, ese es quien lo está mediando, pues los carbohidratos de las membranas. Y vean ustedes que precisamente todos estos rojitos son los carbohidratos, ¿verdad? Oligosacáridos unidos a proteínas en este caso. Están interactuando con hormonas. Hay virus que se aprovechan de la situación, ¿verdad? Como este virus en el que estamos ahorita. Hay toxinas de bacterias u otros organismos, ¿verdad? Que pueden estar interactuando también con los oligosacáridos. Las bacterias como tal también se aprovechan de la situación que están ellos ahí, ¿verdad? Pero normalmente no es que eso sea el fin de la glucoproteína. Las glucoproteínas usualmente quieren interactuar con hormonas u otros mensajeros propios de nuestras células. Y por cierto, ¿verdad? Aquí les dejo una imagen para que se recuerden del glucocáliz. Vean que los carbohidratos pueden estar unidos a lípidos o a proteínas y toda esta cubierta de la parte extracelular se llama glucocáliz. Allá en la clase de carbohidratos también hablamos un poquito, ¿verdad? Del glucocáliz para que ustedes puedan ir a repasarlo por ahí. Y la última sección de la clase son los dominios de membrana. Los dominios de membrana, ¿qué quieren decir? Son regiones de la membrana, ¿sí? Donde hay grupos característicos de proteínas, ¿ok? Grupos que se han quedado fijos en esa posición. Y se quedan fijos porque les favorece, como es en el ejemplo A, ¿verdad? A esta célula, todas estas moraditas son proteínas que se han agregado en regiones distintas para realizar una función específica en esta membrana y a ellos les ha favorecido quedarse ahí. Otro ejemplo es que este grupo de proteínas, estas verdes, están ancladas a un elemento de la matriz extracelular, otra clase, ¿verdad? La matriz extracelular la vamos a ver adelante, pero es lo que es fuera de célula. Hay elementos afuera de la célula. Entonces, estas proteínas se han anclado a eso y ya no se mueven. Ellas están formando este dominio porque su función es hacer algo con estos elementos de la matriz extracelular. Estas proteínas, ahora vean ustedes que se han quedado fijas aquí formando un dominio porque están ancladas a una parte intracelular y ellas ahí van a realizar su función. Y estas otras, vean que son proteínas que se han quedado en comunicación con otras proteínas de otras células y de esa manera se han quedado fijas en su posición. Entonces, ustedes van a ver acá que las células, hay muchas células que dependiendo del lado, ¿sí? A eso se le llama polarización. Si es el lado de arriba, el lado del medio, el lado de abajo, ¿verdad? Ustedes van a ver después cómo que se llama el lado de arriba, el lado de abajo, etc. Dependiendo de esto, así van a ser las funciones que las proteínas estén haciendo dentro de esta posición específica. Y acá les he dejado una lista, ¿verdad? De la parte de arriba que se llama lado apical, la parte lateral o la parte basal, que es la parte abajo del chito. Esta es una célula del intestino, ¿verdad? Enterocito, la que está representada. Y este es una balsa lipídica, que es un microdominio que se dice que existe. Todavía no está comprobado, ¿verdad? Esto lo van a encontrar ustedes un poquito más dentro del material de apoyo que yo les voy a poner junto con la clase. Las balsas lipídicas tienen mucho colesterol en ellas. Son microdominios dentro de la membrana donde hay mucho colesterol y hay muchas proteínas que se dice que están ahí porque tienen que hacer precisamente una función específica, ¿verdad? Y por eso es un microdominio.
Bien, con eso terminamos la clase. Les pongo acá, ¿verdad? Para que estudien este material de apoyo. No